Hoy en Lo Singular queremos traer un tema muy importante que nos compete a todos de diferentes maneras o lugares, bien sea como hijos, bien sea como parejas, bien sea como amigos. Y esa etapa de la mujer que es muy importante, que habla de un cambio, que habla de un montón de cosas y es la perimenopausia. Ajá. Entonces hoy vamos a hacerle unas preguntas a Cata para que nos ayude un poco a profundizar en este tema. Cata, ¿cuáles síntomas Ujú, físicos parecen en el cuerpo? ujú. Bueno, en todas las mujeres es diferente. Aparecen como cambios a nivel de la piel. Ese es un cambio muy notorio. En mi caso, ese fue como el primer Ujú. síntoma que yo noté radical. Radical en el sentido que es que de un día para otro cambia la textura de la piel, aparecen manchas, aparecen barritos, mientras pues cuando antes no aparecían y cuando no se tenían, Ujú. entonces la piel cambia, pero también hay otros síntomas como que el termostato del cuerpo cambia, sube la temperatura, la grasa corporal se reacomoda, entonces si entre los 20 y los 35, 40 años tú nunca tuviste pues como mucha barriguita, resulta que tienes una barriguita como concentrada, como un abultamiento debajo del ombligo, o empiezas a notar que haces ejercicio y ya no es como antes, que ya no sientes pues como que tus Ujú. músculos se afinan, Ujú. el sueño, empiezas a notar que el sueño ya no es lo mismo, que no descansas igual, ¿cierto? Como ciertas comidas o ciertas como ganas de comer ciertas comidas también en algunos momentos del ciclo hormonal. Entonces uno empieza a notar que es diferente, Ujú. ¿cierto? Entonces lo más importante es entender que en todas aparece diferente, pero todos estos síntomas son muy comunes. Cuando uno ve todos estos síntomas, uno qué piensa que qué Ujú. podría hacer, uno a dónde va, o qué, cuál es como el paso a seguir. Yo creo que es muy asustador y las mujeres empezamos a pensar que estamos enfermas, que es que tu sueño cambia, porque tu estado de ánimo cambia, porque ya no comes igual, la grasa del cuerpo se distribuye, Ujú. entonces uno siente que está enfermo. Y el primer paso, pues, es ir donde el médico y hacerse exámenes, ¿cierto? Exámenes. Eso es como lo primero que hay que hacer. Ahora bien, en esos exámenes no siempre vamos a encontrar unos resultados muy claros y muy dicientes porque pues digamos que las hormonas no cambian como tan radicalmente, pero el Ujú. cuerpo sí las siente. Pero definitivamente hay que ir donde el ginecólogo, hay que ir donde el endocrino y en el caso pues de que no tengamos el acceso, porque pues hay una realidad de salud en el país, entonces vamos a medicina general para que nos manden los exámenes, porque no podemos pues atribuirle todo a que es que esto es la perimenopausia o la menopausia o que ya estoy cambiando un punto, sino que efectivamente hay que hacer prevención e ir donde el médico. Pero el primer pensamiento que tenemos las mujeres es que estamos enfermas o que tenemos una deficiencia de algo. Ujú. Ok. Cata, entonces pensemos un poco en cómo definirías tú qué es la peri y la menopausia. Bueno, la perimenopausia son todos los síntomas y todos los cambios hormonales que se dan antes de que aparezca la menopausia. La Ujú. menopausia es cuando durante más de un año tú no tienes el periodo menstrual. Ujú. Entonces, y ahí hay unos exámenes médicos que verifican que tus hormonas definitivamente cambiaron y que necesitas pues un tipo de tratamiento y Ujú. necesitas según tu médico. Algunos mandan pues reemplazo hormonal, otros médicos pues si eres apta para, mandarán algunos tratamientos, pero los síntomas se van acelerando de a poco, ¿cierto? Entonces, más o menos entre los 40 y los 50 años, tú vas viendo cómo tu cuerpo va cambiando y cómo Ujú. las hormonas se van transformando y tu periodo menstrual también, ¿cierto? Hasta que ya aparece después de los 50 generalmente, nuevamente esto no es una regla general, estoy hablando como del conjunto Ujú. Como de las las generalidades. generalidades, pues no es que así sea cada caso, pero pues estas son las generalidades y ya cuando se va el periodo ya es que apareció la menopausia y eso va a tener unas implicaciones pues a nivel físico que deben ser tratadas sí o sí, porque de lo contrario se padece mucho porque hay unos síntomas muy potentes que si bien uno los identifica y los empieza a sentir Ujú. desde antes, más adelante cuando aparece efectivamente la menopausia son síntomas que estorban mucho, como por ejemplo los sofocos, que se aparecen de noche, que aparecen en cualquier momento, que pueden generar calor intenso y después un frío, o sea, de verdad que son cosas incómodas y que no Ujú. necesariamente tendríamos que padecer, ¿cierto? Eso es lo bueno de hablar de este tema y es que esos síntomas no los tenemos que padecer porque hay muchos tratamientos, obviamente siempre supervisados por la medicina, pero hay muchos tratamientos para que uno no se sienta tan mal. Como muy acordes a la necesidad de Ajá, de cada cada mujer uno, que va sí, pues como teniendo sus cosas. sí. Y no sé si está preparado para eso.
Yo O sea, creo que hay no. maneras de prepararse para eso, anticiparse, alguna cosa así. No, yo creo que es importante saber cosas, ¿cierto? Entonces, ver estos videos, entender que es un momento de la vida, así como era importante que las mamás y los papás, pues los padres, hablaran del asunto de que te iba a venir el periodo, de que ya iba a haber un cambio hormonal, estar como anticipado a eso y hablarlo y conversarlo, sí. Pero igual cuando te pasa ese momento, cuando eres preadolescente o adolescente, es incómodo, uno no entiende por qué le duele como le duele, o sea, mientras uno se acomoda como a todos esos cambios en ese momento de la vida, por más que uno se anticipe, pues no es tan chévere. Ahora bien, pasa lo mismo en este momento de la vida. Yo creo que, además que es un periodo muy largo de tiempo, ¿me entiendes? Como con síntomas cambiantes. Lo importante es informarse y lo importante es prevenir en términos médicos y en términos, pues, de mis exámenes generales, pues, de Pero cómo también, Cata, estoy. ahí te interrumpo, también en términos como de construcción de hábitos, ¿cierto? Yo creo que tal vez la preparación puede ser una persona que tenga buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos, no sé, deportivos. Digamos que esto no va a hacer que esa etapa de la vida llegue y que te dé menos o más la Sí. menopausia, pero digamos que sí puede tener un llamado a ese cuidado, a ese comportamiento y hábito de Claro, en la cosas. medida en que estés informado y en la medida que sepas que hay unos cambios en tu cuerpo, pues hay que empezar a hacer cosas por eso. Y esos primeros cambios tienen que ver con que los hábitos cambian, pues y tu cotidianidad tiene que cambiar. Hay que descansar más, hay que hacer más Ujú, ejercicio, hay que comer mejor. Y ujú. eso suena como a lo que le dice a uno toda la vida desde chiquito el médico, que es que usted tiene que comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, pero es que es una realidad. Lo que pasa es que los seres humanos ¿Has nos como cuesta mucho pensado en crear eso en todas las etapas de la en vida? todas las etapas de la vida, pero especialmente en esta va a ser fundamental porque evidentemente hay algo que no podemos evitar y es que estamos envejeciendo, ¿cierto? Que hay un desgaste físico y como hay un desgaste, pues hay que ser más cuidadosos con ese desgaste. Eso que no hemos hablado de lo emocional. Eso te iba a preguntar, Sí. ya que ibas por ahí, es emocionalmente cuáles son los cambios que aparecen, Es, que nota uno ajá. emocionalmente. Es que mira que es muy interesante porque lo que dije ahorita, y es que la primera sensación es que uno está enfermo. Y eso ya tiene un efecto particular porque además el enfermo igual a cura. Y resulta que es que esto no tiene pues como una cura específica y cuando vos vas al médico y todos tus exámenes están bien, pero tú sigues sintiendo cosas, hay más desespero porque empiezas a decir, entonces, ¿qué es? Entonces no me hallo. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Una cosa son los cambios hormonales que tienen efectos en el estado de ánimo, ¿cierto? Ujú. Y otra cosa es ya como asumimos, cómo nos sentimos frente O a sea, como tu estos cambios, como reacción mi en reacción. relación a estos cambios Exactamente. Entonces, hormonales. evidentemente, sí o sí, esto nos van a generar cambios emocionales. Es como el síndrome premenstrual. Cuando antes que uno le viene el periodo, uno se pone más irritable, Claro. más emocional o más sensible y es normal que pase porque tus hormonas están como Ujú. en ese movimiento. Entonces, esto es como durante todo este periodo, es evidente que vas a tener esos cambios emocionales. Y otro es cómo lo estás asumiendo. Yo creo que el reto también para nosotros con los pacientes y en consulta Ujú. es la aceptación del cambio, de cómo lo asumimos, de cómo pues, somos cuidadosos y tenemos autocuidado, de cómo construimos hábitos, porque no es como, tampoco hay que satanizarlo, es decir, no es como lo peor que nos puede pasar, pero sí son cambios que generan muchas pues, emociones diferentes y también alrededor hay mucho juicio frente a nuestros cambios, porque realmente mucha gente nos dice, pero es que estás diferente, pero es que ya no Ujú. respondes igual, pero es que hace 10 años eras una, sí, Querías otras cosas querías o otras priorizabas otras cosas. Sí, cosas. hay un cambio que a mí no me ha llegado, pero que he escuchado mucho porque hay muchos podcasts y por supuesto yo estoy todo el tiempo leyendo pues también un poco sobre el tema. Y un cambio que muchas mujeres repiten ya que hablan de la menopausia cuando ya la vivieron como tal, pues que se va todo el Ujú. periodo y tienen posmenopausia y es que hay algo como del sentido del cuidado al otro que se baja un poquito, entonces se preocupan más ya por sí mismas, ya no están tan preocupados porque las mujeres en general, no es una regla general, pero sí pasa mucho, es que Como son muy una tendencia. cuidadoras, hay una tendencia que son muy cuidadoras, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Madres en potencia todo el tiempo y entonces ahí hay una pregunta, pero mi mamá ya no se preocupa por mí, es que mi mamá pues cree que se manda sola, dicen ya los hijos, Se va y ¿cierto? la toca O llamarla. ya no son, o hay muchas inclusive separaciones, pasa mucho porque ya no es ya no es el mismo cuidado frente a los maridos o los esposos o los compañeros de vida y eso es un cambio particular, ¿cierto? Y es que
hay otras hormonas que bajan y que también hacen que tú ya no seas igual. Entonces, enfrentar todos estos cambios es lo que tenemos que acompañar y también reconocer, que creo que es la parte más difícil, porque mientras haya un cuidado médico, maravilloso, pero igual tú vas a seguir sintiendo cosas y vas a seguir envejeciendo. Entonces, Cata, a mí me pasa mucho en consulta con las mujeres que atiendo que están como transitando mucho esta etapa de su vida y es como esas preguntas muy existenciales, son ujú, unas preguntas muy potentes en relación al sentido de la vida, en relación al sentido de yo qué he hecho, como evaluando un poco de lo ujú. que he hecho, lo que he conquistado, lo que no. Y si bien eso es pues una pregunta que atraviesa gran parte de las etapas, me parece que en esta, en la mujer, tiene como una carga muy importante. Sabes que yo lo veo, aparte, eso que estás diciendo es real, pero yo lo veo como una oportunidad, que es como que cada tanto uno, no quiero decir esa palabra que sonó tanto en pandemia, que se llama reinventarse, pero realmente es una oportunidad para hacer cosas que antes eran imposible de hacerse. Es como un cambio a un momento para cambiar ciertos hábitos, para encontrarse con nuevas cosas que uno no También como sabía que le para gustaba. cuestionarse. Yo estoy de acuerdo con eso, que es verlo como una oportunidad, pero yo creo que mientras transita, inicia siendo como una carga Sí, importante, ¿cierto? Como una sí, evaluación, como sí, una pregunta de sí. yo qué he vivido, esto sí es lo que yo he querido, todas esas expectativas que se ponen o que se han ido poniendo Sí, pues como con el tiempo en las mujeres de lo que se esperaría que hicieran un montón sí, de cosas y qué bueno eso de intentar verlo como una oportunidad. sí, sí, pero es que eso no dista como de los diferentes momentos de la vida. Mira, uno primero se da cuenta de que algo está pasando, luego intenta responder esa pregunta, luego va a buscar ayuda a ver qué herramientas puede usar para resolverlo y luego, pues, si bien no se trata de curarse, se trata de hacerse cargo de eso. Entonces, mira que son los 4 momentos de los procesos de la vida en general, cuando estamos en crisis o cuando tenemos una situación particular. Entonces no es diferente. Lo que Ujú. pasa es que vive diferente, Ujú. porque es Pues que uno además no se porque es un acuerda cuerpo ruidoso, un cuerpo que eso. está haciendo ruido, Hace mucho movimiento, como ruido. Si bien tú a los 20 tuviste esas mismas preguntas, transformaciones, no sé qué, o a los 15 o a los 30, seguramente no tenías el cuerpo que estaba haciendo tanto ruido, ¿cierto? Tal vez hacía más ruido la mente o en lo exterior, pero es que aquí el cuerpo hace mucho ruido y por eso es tan importante hacerle caso Ujú. y entonces hacer algo con eso. Cata, en función de eso, pensemos un poco en cómo se han modificado los vínculos de parejas sociales, o sea, ¿hay alguna cosa que aparece o no? ¿Cómo cambian los vínculos? Yo creo que se transforman, pero también hay una cosa importante y es que, o al menos eso es lo que yo escucho permanentemente, y es que hay cierto juicio. Hay cierto juicio alrededor de la sintomatología o esa etapa de la vida. Entonces, mira, es que ya estás en esta etapa, Ujú, pero es que ya nadie te aguanta, pero ¿qué te pasó? Pero ujú, no sé qué se transforma y en mi caso, por ejemplo, entre las amigas que somos contemporáneas, antes hablábamos de un tema, de otros temas distintos y creo que este es un tema mucho más recurrente entre ujú, nuestros encuentros, ¿cierto? Como del cuerpo, porque como está haciendo tanto ruido, así queramos hablar de otras cosas, siempre aparece y que no era tan común en otro momento de la ujú. vida. Entonces, mira que hasta los encuentros con las Se personas interpelan cercanas, por... exacto. Pero sí, evidentemente hay mucho juicio y yo creo que eso genera estragos a la hora de relacionarse. Por eso sí es importante informarse y no solo informarse de quién lo está atravesando, sino quién acompaña a la persona que está en estos momentos de la vida, que es que pues yo diría que son muchas personas, pues, porque cuántas personas no están entre los 40 y los 50, con los 40 y los 60 años, pues es una cantidad enorme. Entonces sí es como tenerlo muy presente y sobre todo mejorar muchísimo la comunicación y abrir un poco ese campo perceptual frente a si hay cambios, pero los podemos acompañar, podemos hablarlos, podemos informarlos también un poquito de interés, ¿sabes? Porque esos cambios vinculares sí aparecen, pero si el otro está interesado por conocer, por saber y por acompañar, seguramente los efectos de esa transformación no serán tan severos, pues o no serán tan graves. Yo creo, Cata, que esto nos remonta como a varias cosas y es uno, lo que pasa es que yo creo que es muy retador acompañar a alguien que tampoco sabe qué está viviendo, entonces es como que, Ujú, bueno, ¿cómo te acompaño? Entonces ahí se genera un poquito un desencuentro, ¿cierto? ujú, Y sí, creo que otra cosa que nos evoca eso mismo es pensar en que nosotros nos metimos en la cabeza que la única manera de acompañar es sintiendo tal vez lo mismo que el otro, que es un poco esa sí. concepción de empatía, de ese concepto que hay como en la actualidad de empatía, y es Ujú, pensarse de, bueno, es que si yo no siento, no logro ponerme en los zapatos del otro, entonces me cuesta mucho más
como transitar ese momento. Y eso que tú dices es muy importante y es, sí es retador, porque si tú no sabes muy bien cómo, qué necesitas, yo no sabré cómo acompañarte, Ujú. pero hay cosas que son, digamos, muy Sí, alivianadoras, ¿cierto? De sí. la comprensión, el simplemente acompañar, el simplemente estar ahí con el otro, y creo que eso es muy También importante. tener un poquito de paciencia, escuchar, ¿cierto? Y también la invitación a las personas que atravesamos este momento, pues de buscar también ayuda, de hablar sobre el Ujú. tema, de informarse un poquito, de comunicarle al otro hoy qué siento, mañana qué siento, pues Exacto. porque terminamos siendo súper pasivo-agresivos. Ay, es que ¿cómo así? Es que no sabes qué está pasando. Pues, o sea, es muy común ser muy pasivo-agresivo en estas circunstancias porque lo que hay es miedo. En otro podcast que escuché sobre el tema, ya saben que me informa un montón, alguien decía que no le quiso contar al marido cuando le estaba pasando, que porque él ya sentía que él iba a decir, ay, pero es que eso es O sea, pura como que lo toman menopausia. como justificación. Sí, y no todo tiene que ver con eso, pero Es entonces si yo estoy cierto. mal genio o si me disgusté por alguna situación particular, es por esa situación, no porque Ujú. esté, O o sea, sea, no que es no porque se estés más confunda sensible, porque estás exactamente. transitando algo que de verdad te tiene Y me sensible, sino que llamó, tú sigues siendo ser exacto, vivo, que está en un exacto. medio, Pues que y ese que medio pasan genera cosas que me estímulos. molestan y que pasan cosas que yo, Exacto. de las que quiero hablar y de las que considero que no están bien. Y me llamó mucho la atención porque estamos hablando de una persona famosa que estaba hablando del asunto y decía, y yo decía, ay, tan teso, claro, es que es difícil porque entonces ya todo se va a confundir con lo mismo. Cata, pues es que mira que sí, en la actualidad pues como que muchas cosas son atribuibles a la menstruación, ¿cierto? Entonces muchas veces las mujeres, y creo que eso es una de las cosas que más experimentamos, y es que cuando tenemos ciertos cambios de ánimo generalmente se le atribuyen, Ujú. ah, pero es que estás menstruando, ya te va a Ajá, llegar, hace ajá. tantos días me dijiste eso y mira que hoy también, entonces estás menstruando, vas a menstruar. Y yo, Y eso me parece que es una manera muy tesa de invalidar al otro, me parece a las grave, mujeres, claro, exactamente. porque es como que ven, es que independientemente de que yo tenga unas hormonas que son como un radar que explotan o que nombran algo, yo sigo siendo un ser humano que está en un medio que genera estímulos y esos estímulos me van a generar reacciones. Así es entonces, y es grave porque eso qué significa que no hay una comprensión del otro, una comunicación, una intención de entender y comprender la situación particular, no ni siquiera las hormonas o lo que está pasando. Si siempre te están invalidando porque sos un ser hormonal, pues va a ser muy difícil estar en el mundo. Entonces es que creo que es por eso es tan importante esto, porque es que eso no significa que el hecho de que a mí me disguste algo tenga que ver con el momento que estoy atravesando, o sea, no siempre es así. Eso no quiere decir que sea más, que haya más irritabilidad. O sea, por supuesto, yo me tengo que responsabilizar de esto que estoy viviendo y entender que seguramente pues voy a ser más sensible a ciertas cosas, tengo que estar más pilas de cómo voy a reaccionar y cómo voy a responder. La justificación tampoco puede ser, porque también he Exacto, escuchado mucho, del otro ay, no, lado, mijo, es que ya no me yo importan estoy las en tal cosas, yo cosa, estoy pasando por la ajá. menopausia y usted me tiene que entender. Tampoco es así. Entonces, pues no es ni de un lado ni del otro, es como, Exacto. Es vamos, simplemente lo que tú decías, ajá, centrarnos en ajá, comprender, en tratar de abordar, en tratar de darle un manejo, pero no ni un extremo del invalidar, ni tampoco el extremo de la justificación. así es. Cada tanto entonces pensemos en qué recursos se pueden tener en esas etapas o en esa etapa puntual de la vida. Si pensamos que es una oportunidad, pensemos uno en lo que siempre hemos construido. Es que nosotros, lo que pasa es que a veces no sabemos que sabemos, pero Es tenemos a verdad. unos recursos internos para gestionar nuestras emociones, cosas que nos hacen sentir placer y sentir bienestar y no les damos la importancia que tiene. Entonces es como volver a escarbar en eso que yo soy, en eso que me gusta para poder, ¿cierto? Para poder ponerlo pues como sobre la mesa en este momento y buscar nuevas cosas, ¿cierto? Ya te digo, o sea, el cambio de las rutinas, el encontrar actividades más placenteras. También hay un momento de la vida donde pues muchas personas, los hijos ya están más grandes, ya no hay tantas Ujú. preocupaciones, ¿cierto? Entonces Se pueden pueden explorar cosas. explorar cosas en pareja, Ujú. porque eso también es interesante, pero es no perder de vista que tú tienes recursos, ¿cierto? Herramientas y recursos que ya has construido, solamente que como en ese momento hay una explosión emocional a uno, sobre todo en los momentos de crisis, en cualquier momento de crisis en la vida, a uno se le olvidan. Y Ujú. por eso a veces es bueno ir donde personas como nosotras, que le recordamos al otro eso que ha construido. Eso me llama mucho la atención, Cata, porque es como que es lo que siempre nombramos, de que cuando uno está en crisis uno tiende a generalizar todo, todo es horrible, todo está mal,
Y creo que también es importante recordarnos es que nosotros hemos pasado por muchas etapas, de que todas no han sido ruidosas, todas no han sido corporales, pero hemos tenido muchas etapas importantes y las hemos resuelto. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con ellas? Sí, es que se nos olvida. Exacto. Se nos olvida que pasamos por ahí. Yo creo que no es recordar el dolor, pero recordar que ¿Qué lo hicimos con lograste, ese sí, dolor? que pasaste por ahí, que hiciste Tener cosas. como un punto de referencia. Nosotros generalmente el punto de referencia lo dejamos en las cosas malas, ¿cierto? De cuando no fuimos capaces, cuando no lo logramos, cuando estuvimos mal, cuando tal cosa. Y qué bueno sería pensarnos en un punto de referencia respecto a las cosas que sí pudimos transitar. De ver, yo en esta vez hice esto, me funcionó. Puede que en esta vez, en esa intensidad no me funcione, pero puede que en esta intensidad, puede que sí Así es. funcione y así poco a poco. Entonces, como una reflexión importante es infórmate, autocuidado, comunicación y pues comunicación, es decir, hablar de eso que está pasando, ¿cierto? No juzgarte, porque eso también es otra cosa, es que Importante. no juzgarte y bueno, entender que esto es un proceso natural, que vamos a pasar por ahí y que así como pasamos por otras etapas, hay que transitarlo y buscar maneras para poderlo transitar. Total, Cata. Así que bueno, la invitación de hoy desde lo singular es que si están pasando, están teniendo síntomas o algo relacionado con esta etapa tan importante que es la peri y la menopausia, pues puedan buscar ayuda, puedan hablarlo con personas, puedan hacer grupos de apoyo entre mujeres y compartir como todo este tipo de cosas que yo creo que les puede ayudar un montón o dejarnos en los comentarios cositas para Cuéntenos qué nosotros piensan y estar cómo van también con por ahí eso. pendientes. Chao. Chao.